El dióxido de carbono representa apenas un 0,04% de la atmósfera terrestre. Es realmente muy poco, sobre todo si consideramos que el carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo, después del hidrógeno, del helio y del oxígeno, que también forma parte de este compuesto. También es muy poco si lo comparamos con las atmósferas de los planetas interiores, llamados terrestres, Venus y Marte, donde el CO2, el dióxido de carbono, constituye más del 95%, o sea, 2.375 veces más que en la atmósfera terrestre. Por su parte, en la corteza de la Tierra, los carbonatos, que son sales de carbono combinadas con varios elementos como calcio y magnesio, constituyen el 4% por masa, lo que los hace los minerales más abundantes de la corteza después de los silicatos. O sea, que al contrario de lo que se pueda pensar, el dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, en términos geoquímicos, es extremadamente escaso. También corresponde decir que no siempre fue así. Originalmente, hace 4.000 millones de años, el CO2 era el gas predominante en la atmósfera terrestre primitiva. Ese dióxido de carbono se fue combinando, transformándose en carbonatos, como son las calcitas y las dolomitas, las calizas, que son muy abundantes en los sustratos geológicos terrestres, alcanzando, como decía anteriormente, el 4% del total de la corteza. Esa es la situación actual. Esa disminución perjudicó a los organismos fotosintéticos, que dependen de la luz y también del CO2. Estos eran originalmente las cianobacterias, que son las más primitivas, luego las algas pluricelulares y las plantas en general, que debieron adaptarse de a poco, gradualmente, a niveles extremadamente bajos de CO2, de dióxido de carbono. Si el contenido de CO2 fuera inferior a 150 partes por millón, las plantas no podrían funcionar fotosintéticamente para sintetizar su materia orgánica. O sea que 150 partes por millón de CO2 es el mínimo para la vida vegetal. No queremos que el nivel de CO2 disminuya por debajo de ese mínimo, porque terminaría afectando toda la vida en la Tierra. Por el contrario, mientras el nivel se mantenga a 400 partes por millón, como es actualmente, o crezca algo más, podemos estar tranquilos. También podemos inferir que si ese nivel aumenta, también aumentará la producción vegetal. O sea, que en vez de preocuparnos por el aumento del CO2, deberíamos respirar aliviados. Combatir el aumento del CO2, que hay que insistir, continúa siendo muy marginal, apenas el 0,04%, 400 partes por millón, aparece como una reacción alarmista absurda que no se basa en los datos de la realidad. Uno se pregunta, ¿a qué se debe esta disparatada reacción de algunas élites académicas y políticas contra el CO2? A mí me parece que en gran medida este tipo de reacciones colectivas reflejan una vieja historia de dogmatismo religioso. Este dogmatismo, que en cierta medida tiene origen bíblico, postula que la humanidad
es culpable por definición. O sea, los humanos nacimos con culpa. Y por supuesto, dado que somos culpables, solo por haber nacido humanos, siempre hay que buscar algún motivo para justificar esa supuesta culpabilidad. En este caso, la culpa se terminó adjudicando al CO2, al dióxido de carbono. Nada menos que al CO2, al dióxido de carbono, que es el nutriente más importante del planeta, el compuesto de la vida, el alimento de las plantas e indirectamente también nuestro alimento. No solo esta nueva religión disfrazada de ciencia transformó al dióxido de carbono en el objeto de nuestras culpas, sino que también terminó adjudicándole el carácter de contaminante, el colmo del absurdo. No sé si los seres humanos como especie somos culpables de algo, y en fin, ni siquiera sé si la culpa como tal existe en el mundo natural. Pero lo que sí sé es que nuestra hipotética responsabilidad en el incremento del CO2, del dióxido de carbono en la atmósfera, está invirtiendo los términos de la realidad. El alarmismo debería más bien enfocarse en esta obsesión mediática para imaginar futuras catástrofes como forma inconsciente de justificar los viejos dogmatismos religiosos.